Buenos días chicos, bienvenidos a la clase de física. El día de hoy vamos a continuar con el estudio del movimiento circular uniformemente variado, pero vamos a ver el análisis de este movimiento y vamos a ver algunas aplicaciones, sí, hacer algunos ejercicios. Primero, como ustedes saben, tomamos la lista. Albán, Presente. Andrango, Presente. Casamen, Presente. Catagna, Presente. Carlos Sama, Columba, Espinosa, Presente. García, Heredia, Presente, Lisa. la Hinojosa, Landazuri, Presente, Licen. Larco, Macías, Maldonado, Manosalvas, Mosquera, Onofa, la señorita Mosquera estaba entrando. Sí, ingresó. ¿Qué sucede? No está. Ortega, Presente, Lisa. parece que tiene problemas de internet la señorita Mosquera. Pachacama, Perengües, sí está. No, creo que no voy a poder. Aquí tengo un mensajito. Yarly Perengües presente, David Macías presente. Ya. Ituizaca, no está. Salazar Adriano. Sandoval, Presente. Sani, Segovia, está. Taco, Presente, Licen. Segovia presente. Taco Taipe, Tapia Jorge, Presente, Lisa. Tapia Luis, Tipán, Vallejo, Vasco, Salazar. Presente. Bien chicos, entonces como les dije el día de hoy vamos a ver algunos ejercicios, o sea, del análisis del movimiento. Sí, primero vamos a hacer una revisión rapidita de lo que es el movimiento circular uniformemente variado, que ya lo vimos ayer incluso con una presentación, con una simulación, ¿sí? Entonces recordemos que el movimiento circular uniformemente variado es cuando un cuerpo tiene una trayectoria circular, ¿sí? Donde la aceleración angular es constante y la velocidad, esto quiere decir que la velocidad angular aumenta o disminuye de manera uniforme. Ya,
Entonces, ¿cuáles son las ecuaciones del movimiento circular uniformemente variado? Nosotros nos tenemos que basar en las ecuaciones del movimiento rectilíneo uniformemente variado, como les dije el día de ayer. Y simplemente vamos a cambiar la nomenclatura. Obviamente cambia el movimiento, la trayectoria es diferente, pero las ecuaciones son básicamente muy las mismas, ¿no? Son muy parecidas porque lo único que cambia es la nomenclatura. Entonces tenemos la velocidad angular final será igual a la velocidad angular inicial más la aceleración angular por el tiempo, ¿sí? Aquí para nosotros poder encontrar la velocidad angular final. Ahora, si nosotros quisiéramos encontrar la velocidad angular inicial, únicamente despejamos de aquí y listo, tenemos la velocidad angular inicial. Para nosotros poder obtener el desplazamiento angular, la expresión es la velocidad angular inicial por el tiempo más menos. ¿Por qué más menos? Porque aquí tenemos la expresión de la aceleración, ¿sí? Si el movimiento es retardado, la aceleración angular será negativa. Y si el movimiento es acelerado, la aceleración angular será positiva. ¿A qué me refiero con retardado? Que si es que está en movimiento, esta partícula, luego ocurre una desaceleración y ahí vamos a tener una aceleración negativa. En el caso del movimiento circular uniforme, es uniformemente variado, ¿no? Es una aceleración angular. Recuerden, no es una aceleración lineal, es angular. Tenemos también que el desplazamiento angular es igual a la velocidad final más la velocidad angular final más la velocidad angular inicial dividido para 2 y por el tiempo, ¿sí? Entonces recuerde, velocidad angular final más la velocidad angular inicial entre 2 por el tiempo. Y también tenemos esta expresión que es la velocidad angular final al cuadrado. Esto es igual a la velocidad angular inicial al cuadrado más o menos 2 veces la aceleración angular por el desplazamiento angular. ¿Sí? Todo es angular aquí porque el movimiento describe una circunferencia. Entonces, el cuerpo se está moviendo con una trayectoria de este modo, ¿sí? En una circunferencia. Entonces, por eso es una trayectoria angular. Hay un ángulo, hay un radio. Bien, recordemos que también teníamos la aceleración centrípeta y la aceleración centrípeta será perpendicular a la velocidad tangencial. Esta velocidad tangencial, recuerde que es lineal, ¿sí? No es la velocidad angular, ¿sí? Estamos refiriéndonos a la velocidad tangencial y aquí también, por ende, vamos a tener una aceleración tangencial. Recuerde que la aceleración centrípeta es aquella que le hace cambiar de el movimiento, no se le hace cambiar de estado al cuerpo en su trayectoria. Entonces, la aceleración centrípeta será igual a la velocidad tangencial al cuadrado entre el radio, ¿sí? Y también tenemos que, hablando en... Esperen que tengo unos chicos que desean entrar. Bien, entonces aquí nosotros tenemos, como les decía, cuando nosotros nos referimos solamente a la velocidad angular, cuando yo no conozco la velocidad tangencial, pero sí conozco la velocidad angular, entonces la expresión será la velocidad angular por el radio, la aceleración centrípeta. Recordemos estas dos expresiones que son muy útiles para este movimiento, en donde la V sub t es la velocidad tangencial y esta se mide en metros sobre segundo. Es tangencial, no es con él. Se mide en metros sobre segundo, sí, porque es lineal. Tenemos también omega o W, que es la velocidad angular, ¿sí? Y es radianes, no es red, sino radianes sobre segundo. Entonces se mide en radianes sobre segundo. También tenemos la letra R, ¿sí? O R mayúscula o R minúscula. Este es el radio y este es medido en metros. Y A sub C, o también en otros textos está representado como ACP, es la aceleración centrípeta.
Y aquí tenemos una, vamos a hacer un recuerdo de la aceleración centrípeta, la aceleración tangencial y la aceleración total. Aquí tenemos un diagrama de cuerpo libre, se le llama, de la aceleración, ¿sí? De todas estas aceleraciones tenemos la aceleración tangencial, es aquella que está en el mismo sentido de la velocidad tangencial, ¿sí? Esta sí es lineal. Este es el eje radial, ¿sí? Aquí nosotros tenemos, el eje radial es este punto, ¿sí? Aquí nosotros tenemos también la aceleración, esta es la aceleración centrípeta, ¿sí? La aceleración en el radio es la aceleración centrípeta. Esta aceleración centrípeta es perpendicular a la aceleración tangencial o a su vez también porque está en el mismo sentido la velocidad tangencial, ¿sí? Y entre estas dos vamos a tener una magnitud que es la aceleración total, ¿sí? La aceleración total nosotros podemos encontrarla simplemente obteniéndola haciendo teorema de Pitágoras, calculando con teorema de Pitágoras que el módulo de la aceleración, ¿sí? Será igual a la raíz cuadrada de la suma del cuadrado de sus aceleraciones. En este caso, nosotros tenemos que la aceleración total es igual a la variación de la velocidad dividido para la variación del tiempo, ¿sí? Eso es en el movimiento lineal. Pero como nosotros tenemos un movimiento circular, ¿sí? Que su trayectoria describe una circunferencia, entonces nosotros vamos a sacar, mediante el teorema de Pitágoras, la aceleración total, que como ustedes ya saben, es la raíz cuadrada de la aceleración centrípeta al cuadrado más la aceleración tangencial al cuadrado, las cuales son sus componentes, ¿sí? Entonces las componentes aquí son aceleración tangencial y la aceleración centrípeta. O también la aceleración total sería la aceleración la aceleración angular por el radio, ¿sí? Bien, ahora vamos a ver unos, ya, vamos a ver un poco cómo son los diagramas. Además, luego vamos a ver unos ejercicios y vamos a ver las fórmulas nuevamente y luego vamos a ver unos ejercicios. ¿Para qué? Para que este tema ya quede completamente entendido. El movimiento circular uniformemente variado, este describe una trayectoria circular, como ya les dije, tiene una aceleración constante. También se lo llama movimiento circular uniformemente acelerado. Entonces nosotros nos podemos referir a este movimiento como MCV o también como MCUA. No es un movimiento diferente, este es el mismo. Movimiento circular uniformemente variado o movimiento circular uniformemente acelerado o desacelerado, ¿sí? En el caso de que el cuerpo esté frenando. Entonces, aquí tenemos un ejemplo. Esta es una pokebola, ¿sí? Está realizando un movimiento. ¿Sí han visto Pokémon? Supongo que sí. Yo también. Está realizando un movimiento circular uniformemente variado o MCU, ¿sí? Este realiza una trayectoria circular con una aceleración angular constante. Aquí está la pokebola, ¿no? Por ello, a medida que este avanza, el tiempo y su velocidad cambian de manera constante. A medida que la pokebola avanza, el tiempo y la velocidad van cambiando de manera constante. No necesariamente se tiene que aumentar la velocidad a medida que pasa el tiempo. También puede ser que esta velocidad disminuya. Esto quiere decir que el movimiento será desacelerado, como les dije. Si disminuye la velocidad, el movimiento será desacelerado y tendremos una aceleración angular negativa. Y si es que es acelerado, tendremos una aceleración angular positiva. Entonces tenemos que recordar también algunos conceptos que ya se aprendieron en el movimiento circular uniforme, que es la rapidez angular, ¿sí? Con omega se representa.
Esta va a indicar el ángulo del radio de giro. Es el ángulo que el radio de giro barre por cada unidad de tiempo. Por ejemplo, si la pokebola realiza un movimiento circular en un determinado instante, esta va a tener una rapidez angular de pi radianes. Significa que tenemos la rapidez angular, esto será igual a pi radianes dividido por segundo, ¿no? Que quiere decir que sobre segundo. Por cada segundo va a recorrer pi radianes. ¿Y cuánto era pi radianes? Recuerdan que pi radianes es media vuelta, ¿sí? Es la mitad del recorrido. Y 2 pi radianes es el recorrido completo, que serían 360 grados. Entonces, la mitad de 2 pi radianes es pi radianes. Y pi radianes en ángulo, en grados, sería 180 grados. Entonces, en un segundo, la pokebola va a recorrer 180 grados. Y en otro segundo recorrerá 180 grados más, en donde va a completar la vuelta, ¿no? Los 360 grados. Entonces recordemos que la rapidez angular es el módulo de la velocidad angular que nosotros vamos a ver a continuación, que esta es la velocidad angular. Entonces, ¿qué nos indica la velocidad angular? Esta nos indica qué tan rápido va a girar el cuerpo y en qué dirección lo va a hacer. El módulo de la velocidad angular quiere decir que qué tan rápido gira, y esta es la rapidez angular. La velocidad angular será igual a la rapidez angular más la dirección. Recuerde, la velocidad angular es la rapidez angular más la dirección. En el movimiento circular uniformemente variado o acelerado, debemos recordar que mientras pasa el tiempo va cambiando la rapidez angular. Como cambia la rapidez angular, también va a cambiar la velocidad angular. Y por esto aparece la aceleración angular, representado por alfa. Esta aceleración angular es una magnitud vectorial, ustedes ya saben. Esta nos va a indicar el cambio de la velocidad angular por cada unidad de tiempo. En el MCV, esta aceleración angular siempre va a ser constante, no va a cambiar, ¿sí? Es constante en el tiempo. Entonces tenemos las ecuaciones para el movimiento circular uniformemente variado. Aquí tenemos una gráfica, ¿sí? Con todos los componentes que intervienen en el movimiento circular uniformemente variado, en donde nosotros tenemos el radio, tenemos el centro radial, ¿sí? Tenemos además la velocidad angular final, que es esta, la velocidad angular inicial, es de donde parte el cuerpo, el punto A y el punto B. Aquí nosotros podemos reconocer que el cuerpo parte de aquí, que es el punto A, hasta el punto B. Este de aquí es el arco radial, ¿ya? Y también tenemos el ángulo, ¿sí? El ángulo que recorre desde el punto inicial hasta el punto final. Alfa, sabemos que es la aceleración angular, ¿sí? Y tenemos que recordar que la aceleración angular indica el cambio de la velocidad, el cambio con respecto al tiempo, y esta será constante. Entonces tenemos en la fórmula, ya vimos, ¿sí? Ya vimos, este es un cuadrito resumido de las fórmulas que nosotros tenemos para la velocidad angular final, para el desplazamiento angular, otra vez tenemos el desplazamiento angular en el cual nosotros podemos despejar varios términos, y para la velocidad final angular, y también podemos despejar varios términos de todos estos, ¿sí? Entonces, si quisiéramos encontrar la aceleración angular, nosotros despejamos de esta expresión y nos queda como en la lineal, que es la aceleración igual a la velocidad final menos la velocidad inicial dividido para el tiempo. En este caso sería la aceleración angular, sería igual a la velocidad angular, la aceleración angular, a la velocidad angular final menos la velocidad angular inicial dividido para el tiempo. Esta no incluye el seno del ángulo, ¿sí? Acá, en cambio, no, esta no incluye el desplazamiento, perdón, esta no incluye el desplazamiento, es que también el seno se le pone como sin. Pero esta no incluye el desplazamiento.
esta no incluye la velocidad final. Esta no va a incluir a la aceleración angular y esta expresión no incluye el tiempo, ¿sí? Entonces, todas estas nosotros debemos tener presente para en el momento en el que nosotros vamos a realizar un análisis del movimiento circular uniformemente variado. Ahora, si la rapidez angular aumenta, es signo positivo. En todos estos casos que está más menos, ¿sí? Si la rapidez angular disminuye, perdón, es signo negativo, ¿ya? ¿Por qué? Porque les dije que si la rapidez angular aumenta, tenemos una aceleración angular positiva, lo cual es un movimiento acelerado. Y si la velocidad, la rapidez angular disminuye, tenemos una aceleración angular negativa, en lo cual tenemos un movimiento desacelerado. ¿Estamos ahí? ¿Hasta ahí? ¿Alguna pregunta? No, Liz. Listo. Aquí también tenemos el significado de cada uno de estos términos, donde omega sub 0 es la rapidez angular inicial y es radianes sobre segundo. Omega sub f es la rapidez angular final y esto se mide en radianes sobre segundo también. Alfa es la aceleración tangencial y esto se mide en radianes sobre segundos al cuadrado. El tiempo es t y lo medimos en segundos, ¿sí? Su unidad es s. Y θ es el desplazamiento angular y lo vamos a medir en radianes. Finalmente, se finaliza con las variables angulares, ¿sí? Las cuales estas son unas variables tangenciales. Lo cual tenemos la rapidez tangencial, ¿sí? Que se representa con v, este es lineal. Este indica la longitud del arco del objeto que recorre por cada unidad de tiempo y la longitud del arco es esta, ¿sí? ¿Qué longitud tenemos aquí? Bien. Y también tenemos la velocidad tangencial y esta es la magnitud vectorial, ¿sí? Lo cual esta magnitud tiene módulo, dirección y sentido. Y es el módulo de la velocidad tangencial, que esta es la rapidez tangencial. Y la dirección de la velocidad tangencial es tangente a la circunferencia de la trayectoria, quiere decir que esta forma 90 grados con el radio de la circunferencia. Aquí, mira, esta es la velocidad, bueno, aquí estamos hablando de velocidad porque es un vector, cuando es un escalar, hablamos de rapidez, entonces sería la velocidad tangencial, que será tangente a la trayectoria. Y esta formará 90 grados, ¿sí? Porque es perpendicular con el radio vector. Este radio es perpendicular a la velocidad tangencial y de aquí también nosotros podemos obtener la aceleración centrípeta, que es perpendicular a la velocidad tangencial, y aquí también aparece la aceleración tangencial junto con la velocidad tangencial y estas son perpendiculares. La aceleración tangencial es una magnitud vectorial. Esto indica el cambio de velocidad tangencial por cada unidad de tiempo. En un movimiento circular acelerado, la aceleración tangencial y la velocidad tangencial están apuntando en el mismo sentido, tienen el mismo sentido. En el movimiento desacelerado, la aceleración tangencial y la velocidad tangencial apuntan en sentido opuesto, como nosotros podemos observar aquí. Aquí están apuntando en el mismo sentido cuando el movimiento es acelerado, y cuando es desacelerado, la aceleración tangencial, por obvias razones, porque si es desacelerado, la aceleración tangencial es negativa, ¿sí? La aceleración angular también sería negativa, entonces va a apuntar en sentido opuesto, ¿sí? A la velocidad lineal. Ya, aquí tenemos, bueno, aquí vamos a hacer una comparación. Las ecuaciones tangenciales del movimiento circular uniforme, estas son las tangenciales, ¿sí? Son parecidas a las del movimiento lineal, ¿recuerdan? Esta es longitud, velocidad final, aceleración tangencial y tiempo. Entonces tenemos la velocidad final, sería igual a la velocidad inicial más menos la aceleración tangencial
por el tiempo. Aquí no tenemos longitud. Aquí es la longitud igual a la velocidad inicial por el tiempo más menos la aceleración tangencial por el tiempo al cuadrado dividido para 2. Acá también tenemos la longitud, aquí no tenemos velocidad final. Aquí tenemos longitud igual a la velocidad inicial más la velocidad final dividida para 2 y por el tiempo, sin aceleración tangencial en esta ecuación. Velocidad final al cuadrado es igual a la velocidad inicial al cuadrado más menos 2 veces la aceleración tangencial por la longitud y no tenemos el tiempo. Debemos usar signo positivo si la rapidez tangencial aumenta y si la rapidez tangencial disminuye usamos signo negativo, ¿sí? Porque el movimiento, aquí cuando aumenta la rapidez tangencial, sabemos que el movimiento es acelerado. Y cuando la rapidez tangencial disminuye, sabemos que el movimiento es desacelerado, por lo cual usamos signo negativo. En donde B sub F es la rapidez tangencial final, esta se mide en metros sobre segundo. B sub 0 es la rapidez tangencial inicial, está medida en metros sobre segundo también. La aceleración tangencial está medida en metros sobre segundo al cuadrado. Estas son lineales, por eso nosotros usamos estas unidades, no usamos radianes. Cuando son angulares, ahí usamos radianes. T es el tiempo, y se mide en segundos, y la longitud es el arco. La longitud L es la longitud de arco medida en metros. Bien, las aceleraciones en el movimiento circular uniforme, mientras pasa el tiempo, cambia la rapidez tangencial, que este es el módulo de la velocidad tangencial. Como el módulo cambia, aparece la aceleración tangencial, que es esta. También debemos mencionar que a medida de que pasa el tiempo va a cambiar la dirección de la velocidad tangencial. Como también cambia la velocidad tangencial, aparece esta aceleración que es contraria y perpendicular. Esta está dirigida hacia el centro radial, ¿sí? Y es la aceleración centrípeta. Siempre que hay una aceleración tangencial perpendicular, aparece una aceleración centrípeta. ¿Y por qué? Porque si no existiera la aceleración centrípeta, este cuerpo no podría estar moviéndose en esta trayectoria circular, ¿sí? No pudiera describir una circunferencia, porque la aceleración centrípeta surge de la fuerza centrípeta, ¿sí? Nosotros tenemos una fuerza centrípeta y esta fuerza es la fuerza que atrae a los cuerpos hacia el centro, ¿sí? Es la fuerza que se opone para que el cuerpo salga disparado hacia el espacio, ¿sí? Si no existiera esta fuerza, no se pudiera mantener un cuerpo girando, ¿sí? Entonces es la fuerza que se opone a la otra fuerza con la que está girando el cuerpo. Entonces esa fuerza es la que lo mantiene al cuerpo girando. Es lo que sucede, imagínense aquí que esta sea la Tierra y aquí está el Sol, entonces la Tierra está girando alrededor del Sol, lo mismo que los demás planetas que están en el sistema solar. No es que están con un hilito y están girando, no, ellos se mantienen gracias a la gravedad y a la fuerza centrípeta. Existe la fuerza centrífuga y existe la fuerza centrípeta. La fuerza centrífuga es la que atrae a los cuerpos hacia afuera y la fuerza centrípeta es la que atrae a los cuerpos hacia el centro. Y gracias a eso y a la gravedad, el cuerpo se mantiene girando. ¿Sí? ¿Tienen alguna pregunta? No, Es por eso que surge el concepto de aceleración centrípeta. Estas dos aceleraciones, tangencial y centrípeta, cuando se suman de forma vectorial, nos dan como un resultado la aceleración total. Aceleración simplemente o aceleración total. Con lo cual nosotros la vamos a calcular aplicando teorema de Pitágoras. Suponiendo que estos sean los catetos, ¿sí? Aplicamos el teorema de Pitágoras. Este vendría a ser el cateto en X y este en Y. Y es la raíz cuadrada de la suma de sus catetos, cada uno de la suma del cuadrado de sus catetos. Así es. Bien, y tenemos por último las fórmulas auxiliares del movimiento circular uniforme, en el cual tenemos que la longitud es igual al radio por el desplazamiento angular. La velocidad lineal es igual a la velocidad angular por el radio. La aceleración
tangencial es igual a la aceleración angular por el radio y la aceleración centrípeta tiene dos formas que son la velocidad lineal al cuadrado dividido por el radio o también la expresamos en la velocidad angular al cuadrado por el radio. Aquí tenemos un cuadrito, ¿sí? Donde están las fórmulas angulares, las fórmulas tangenciales y las fórmulas auxiliares. Esto fuera bueno que ustedes, no sé, pasen a su cuaderno. Mejor de actividad de clase, ustedes van a pasar estas fórmulas, van a hacer un cuadrito y van a poner las fórmulas angulares, las tangenciales y las auxiliares. Todas las que hemos visto y así como está esto. Es para que tenga una ayuda, ¿sí? Para que usted sepa cómo son cada una de las fórmulas y todas las que usted puede aplicar en los diferentes ejercicios. Bien. Dicen, y podríamos imprimirle. No, yo prefiero que usted las pase en el cuaderno para que mientras usted escribe, usted va estudiando, ¿sí? Ya, porque si yo cojo, imprimo y archivo, no las voy a revisar. Pero si yo cojo el cuadro, paso las fórmulas a mi cuaderno, por lo menos me voy a dar cuenta y voy a decir, sí, había esta fórmula, que son parecidas a las del movimiento rectilíneo uniformemente variado. Ahora, ¿qué van a hacer? Van a hacer también un cuadrito del movimiento rectilíneo uniformemente variado. Obviamente no vamos a tener las fórmulas tangenciales. En el uniformemente variado solamente tenemos las lineales de estas, pero en lineales. Eso también van a realizar, ¿sí? Lo mismo, la aceleración. Existen movimientos acelerados y desacelerados en el movimiento lineal. Entonces, en el rectilíneo. Entonces, vamos a hacer dos cuadritos y le va a poner fórmulas del MCV y el otro del MRV para recordar. Bien, chicos, y de tarea, esa es la actividad de clase, además que por favor completen las actividades de la plataforma. Veo que algunas personas no han completado. Para estos trabajos ustedes tienen, verán, como ya les he explicado a los demás estudiantes, nosotros trabajamos mensualmente, ¿no? Las tareas. Yo he puesto, digamos, las tareas de febrero, todas las tareas de febrero ustedes me pueden entregar hasta fines de marzo, pero eso sí, con sanción. O sea, no es que usted me entrega el 28 de marzo y yo le califico sobre 10, no. Tiene sanción por entregar tarde, pero para no estar en eso de que hay que activar la plataforma y etcétera, yo les dejo activo para que ustedes puedan enviar. Pero si yo les pongo, por ejemplo, esta tarea yo les mando a ustedes de aquí, me tienen que presentar en 8 días, ¿sí? Hasta el día jueves de la próxima semana. Entonces tiene bastante tiempo para usted poder realizar la tarea. Pero si por A o B circunstancia ya no pudo entregar por alguna situación, entonces usted sí puede subirla hasta fines de marzo. Pero obviamente no le voy a calificar sobre 10, ¿no? Entonces tiene una sanción por entregar tarde, pero tiene la posibilidad de subir hasta fines de marzo. Asimismo, las tareas de marzo estarán abiertas hasta fines de abril, que en este caso sería 30 de abril, y así, hasta finalizar. ¿Estamos? Sí, Lisa. Ya. Ahora, chicos, como entraron algunos chicos tarde, les voy a nombrar a quienes les puse falta. Carlos Sama, Columba, yo le vi al señor Columba. Ah, ya. Sí, porque yo le vi que ingresó. A ver, ¿quién más? Larco. Mosquera también. ¿Mosquera? Presente. Ingresó. Usted ingresó al inicio y después creo que se le desconectó. Sí, es que me falla el internet. Ya. Onofa. Onofa. Sí, a mí me sucedió lo mismo. Ya.
Pachacama, Kitisaca, Sani, Presente, licenciada. Taipe, Tipán, Vallejo, Vasco. Listo. Bien, chicos, entonces, una cuestión. Ya se les enviará ya mismo el enlace para que se conecten vía Facebook Live, para que vean la transmisión de la Casa Abierta de octavo de esta semana. La próxima semana toca noveno y así sucesivamente. Entonces, Y es obligatorio, licenciada. es obligatorio y ustedes tienen que compartir a 10 personas más, no necesariamente son del colegio, porque todos sus compañeros también tienen que compartir a 10 personas más. Y eso es nota. Entonces, durante la transmisión, uno se puede dar cuenta con el usuario que usted ingresó, entonces, y las personas que usted invitó. Entonces, dependiendo si usted invita a 3 personas, entonces va subiendo de 1 a 10 la calificación extra que se les va a poner. O sea, es una calificación de elección. Entonces, tiene que invitar a más personas para que a la Casa Abierta. ¿Listo, chicos? Ya listo. Así que traten de enviar a quienes más puedan. Bien, chicos, entonces nos vemos ahora durante la transmisión de la Casa Abierta y que tengan un bonito fin de semana. Chao, chao, chicos. Hasta luego, Hasta luego.